Buen día a todos, ¿cómo están? Me presento, soy la licenciada María Candelaria Santillán, licenciada en Relaciones Públicas de esta casa de la Universidad de Palermo. Les voy a contar un poquito qué he hecho en mi vida profesional. Bueno, he trabajado para el Grupo Santander durante muchísimos años, y 12 años exactamente. Y después tengo mi propia consultora de comunicación y hace 14 años que doy clase aquí en la Universidad de Palermo. Así que, y desarrollo este tipo de talleres de OpenDC, así que espero que les guste, que estén cómodos. La idea es que haya también un ida y vuelta, digamos, cualquier consulta que tengan o que quieran aportar, me lo comunican a través del chat. La idea es que fluya, ¿sí? Y que cualquier consulta me la hagan saber, por favor. Bueno, vamos a dar comienzo a este OpenDC de branding corporativo. La verdad que es un tema que está muy bueno porque es muy abarcativo y es muy actual, que eso es lo importante, ¿sí? Bueno, primero, antes de empezar con qué es el branding, porque muchos de ustedes tal vez se lo preguntarán, algunos lo saben, otros no, vamos a hablar un poquito de la situación actual en el mundo corporativo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy en las empresas? Que es fundamental para poder entender el branding. ¿Y por qué es necesario el branding? ¿Sí? Primero, hay una multitud de empresas, productos y servicios ofrecidos. Quiere decir, hay mucha competencia, ¿no? Hay muchas empresas que venden lo mismo. Entonces, frente a eso, tenemos que diferenciarnos de alguna manera. Tenemos que empezar a demostrar cualidades y nuestra personalidad de una manera más externa y ejemplificadora. Hay una saturación del ecosistema comunicativo, obviamente, hoy con las redes sociales y todos los mecanismos de comunicación que disponemos, la verdad que hay una saturación, hoy recibimos demasiada información todo el tiempo, ¿sí? A través del WhatsApp, a través de las redes, a través de los medios masivos de comunicación, ¿sí? A través de las opiniones ajenas, etc. Esto hace que estemos todo el tiempo recibiendo información y comunicación. Hay una alta competitividad, como ya lo comenté antes, y hay crisis institucionales que estuvieron mal resueltas, ¿no? Una crisis es una situación de máximo riesgo y escaso control, y muchas empresas no disponen de un área de relaciones públicas para resolver las diferentes crisis, y a veces frente a los problemas tienen una mala resolución. Entonces queda ahí volando el tema de una crisis mal resuelta, ¿sí? Entonces queda en el inconsciente colectivo muchas veces diferentes situaciones que no estuvieron resueltas de la manera correcta. Entonces, ¿cómo vender la personalidad de mi empresa? Sería una de las bases del branding, ¿no? La personalidad de mi empresa. Y la situación actual en el mercado corporativo, como ya dije, es esta, ¿sí? Tenemos demasiadas empresas que venden lo mismo, una saturación del mercado comunicacional, mucha competitividad y crisis muy mal resueltas. Pero bueno, vamos a ir a lo importante. ¿Qué es el branding? Bueno, es el proceso de identificación, estructuración y comunicación de los atributos o valores de una empresa, producto o persona, a fin de crear vínculos fuertes con sus públicos. Quiere decir, identificación es detectar aquellos atributos que me hacen diferente de los demás. Los voy a disponer, y la comunicación es cómo yo voy a comunicar a mis públicos esa diferenciación que yo poseo.
Ninguna empresa es igual a la otra, absolutamente ninguna. Todas son diferentes. Tienen alguna característica que las hace diferentes, que las hacen únicas. Y por eso, en este taller vamos a ver qué es lo que pasa en la mente de la gente, en la mente de los diferentes públicos, para nosotros poder determinar realmente cuál es el atributo que nos conviene comunicar. Esta identidad corporativa debe ser fuerte, coherente y distintiva para que el branding sea exitoso. Quiere decir, tiene que ser algo distintivo de cada uno de nosotros como empresa. Y tiene que ser fuerte y coherente. Entonces, ¿qué es el branding? La identificación, estructuración y comunicación de los atributos de la empresa, ¿sí? Y esta identidad debe ser fuerte, coherente y distintiva, para nosotros diferenciarnos del resto. A ver, el branding se basa justamente en la personalidad de la empresa. Y ustedes dirán, pero ¿cómo una empresa tiene personalidad? Sí, claro, porque está formada por sujetos, ¿no? Por personas que tienen diferentes características. Entonces, todas las empresas son moldeables, todas las empresas están vivas, porque hay gente que obviamente la representa y la conforma. Entonces, por eso también es muy importante el área de recursos humanos también, además del área de relaciones públicas, ¿no? Que elija personas que sean, digamos, adaptativas a las diferentes personalidades que puede tener una compañía. Pero ¿para qué nos sirve una buena imagen corporativa? A ver, ¿para qué realmente necesitamos el branding? Primero hablemos de qué es la imagen. La imagen es la representación mental que yo tengo sobre algo. La representación mental que yo tengo sobre algo. Puede ser una marca, puede ser una persona, puede ser un suceso o un hecho. Esto tiene que ver con eso. Pero ¿para qué es tan importante que las empresas tengan personalidad distintiva? Para justamente proyectar una buena imagen en sus públicos. Entonces, primero, ¿para qué nos sirve una buena imagen? Primero, para ocupar un espacio en la mente de todos los públicos que nos observan absolutamente todo el tiempo. Públicos hay tres. Están los públicos internos, que son los que están dentro de la compañía, que son los empleados, los directivos, los inversionistas, los accionistas. Luego están los públicos externos, que son la comunidad, los proveedores, los líderes de opinión, los clientes. Y luego poseemos los mixtos, que son los sindicatos, los distribuidores y la familia de los empleados. Entonces, todo este mapa de públicos, ¿sí? Nosotros cuando poseemos una empresa tenemos que determinarlo y tenemos que armar situaciones de comunicación para cada uno de ellos, para que justamente tengan una buena imagen de nosotros. La imagen se conforma de toda la comunicación que ellos reciben. Publicidades, diferentes tipos de PNT, los mails, ¿sí? Que podemos recibir de las empresas, la utilización de los productos o servicios que ofrecen estas empresas. Todo esto conforma la imagen. Es decir, nosotros no podemos tener una imagen de algo que no conocemos o que no hemos tenido ningún tipo de contacto. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esta buena imagen corporativa? Además de ocupar un espacio en la mente de estos públicos internos, externos y mixtos, facilitar la diferenciación de la empresa de otras entidades. Es decir, si nosotros tenemos una imagen positiva, ¿sí? Vamos a tener una preponderancia frente a otras empresas. Por eso es tan importante la imagen.
Y lo que hace justamente Relaciones Públicas es cuidar esa imagen. Cuidar esa imagen en la mente de los públicos. Cuidarla, ¿sí? De que justamente no decaiga y no se produzca una mala imagen de la empresa. Otro ítem es disminuir la influencia de los factores situacionales en la decisión de compra. ¿A qué me refiero con esto? Si una empresa tiene una buena imagen, cualquier tipo de crisis que sufra, la empresa va a estar más fuerte, estar mucho más fuerte, más consolidada. Entonces va a poder luchar frente a esa situación de otra manera que, por ejemplo, una empresa que tenga una mala imagen, una crisis, puede hacerla caer directamente, que se funda esta empresa y que no tenga ningún tipo de situación para poder salir. Actuar como un factor de poder entre fabricantes y distribuidores. Si nosotros tenemos una buena imagen, ¿sí? Esto va a generar que podamos tener mejores convenios con fabricantes, distribuidores, proveedores, ¿sí? Porque obviamente somos una empresa con gran reputación. Lograr vender mejor, poder tener un margen de precio por el plus de marca, ¿sí? Esto es fundamental, ¿sí? Podemos vender a precios que nos van a convenir mucho más a nosotros, y porque tenemos una marca fuerte con buena imagen. Y algo importante a destacar, cuando una imagen a través del tiempo, ¿sí?, se mantiene de manera positiva, se llama reputación. Reputación positiva. Cuando una empresa tiene una imagen que va decayendo, tiene una reputación negativa. Lo que nosotros queremos como empresa, para todas las empresas, es tener reputación positiva, que es la imagen positiva en el tiempo. Luego, atraer mejores inversores y empleados, ¿no? Si tenemos una buena imagen, vamos a conseguir gente que está más preparada, que está con más ganas de trabajar con nosotros, y hasta muchas veces, si la empresa tiene muy buena imagen, podemos hasta rescindir un poco el tema de tener un excelente salario y tal vez poseer un salario más medio, pero estamos en una empresa de gran reputación que me va a dar mejor currículum vitae, así que esto es importante, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Entonces es muy importante el tema de la imagen. Estos son algunos ítems, hay muchos más, pero lo importante es que entiendan que el branding va de la mano de todo lo que tiene que ver con la imagen. Chicos, acuérdense de pararme si necesitan algo. Pero ¿qué es lo que debe hacer toda empresa en materia de comunicación? Y esta es una parte fundamental. Comunicar la identidad corporativa. ¿Qué es la identidad corporativa? La identidad corporativa se conforma de dos cuestiones. Una es la filosofía corporativa y otra es la cultura corporativa. Primero vamos a hablar de la filosofía corporativa. La filosofía corporativa es lo que conocemos como misión, visión y valores. Y la cultura corporativa es lo que hace única a la empresa, las diferentes situaciones que hacen los empleados y generan los empleados que hacen que haya una cultura preponderante en la empresa. Cuando hablamos de identidad, hablamos de esta filosofía. La misión, chicos, es lo que es la empresa hoy. La visión es cómo me veo dentro de 10 años. Y los valores son los atributos de marca, o de empresa en este caso, perdón, que me caracterizan. Entonces, misión, visión y valores. Por ejemplo, misión. Somos la empresa que producimos las mejor gaseosas del mercado. Eso sería una misión. Una visión, ser una empresa de gaseosas, líder en el retail y ser una de las empresas con mayor imagen
y valor de compra para toda Latinoamérica. ¿No ven cómo creció? Bueno, en 10 años me veo no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. Y los valores son calidad, servicio, trabajo en equipo, liderazgo, responsabilidad social empresaria, practicidad, valores, ¿sí? Que son importantes para cada empresa. Hay veces que me ha pasado en mi profesión de ir a empresas que tienen muchos atributos, ¿no? En su página web, ¿no? Tienen como 20 atributos, 15 atributos. Y me dicen, ay, la verdad que tengo muchas quejas por este tema, por el otro. Le digo, pero ¿sabes lo que pasa? Le digo, preferible tener 3 o 4 atributos, pero cumplibles. ¿A qué voy con esto? Que a veces las empresas se abarcan demasiado en su filosofía y no pueden cumplir con el cliente. Entonces, preferible tener menos atributos, pero que se cumplan y que sean fáciles de generar. ¿Sí? Esto no se lo olviden. Total, hay tiempo para ir sumando atributos a través del tiempo, ¿sí? Pero todos tienen que ser verdaderos, cumplibles. Por favor, esto es muy importante. Bien. El branding. Como ya dije, el branding es la identificación, estructuración y comunicación de los valores y atributos de la empresa. Es la personalidad. No podemos sacar del foco al tema de la manifestación física de la marca. La manifestación física de la marca ha cambiado muchísimo a través de los años. ¿Sí? Antes eran todos isólogos. ¿Qué son los isólogos? La marca, que decir el nombre, es decir, lo legible, más hay un... pensé que había un mensaje. Lo legible, que es la marca, por ejemplo, en este caso, Lacoste, y el símbolo, que es, en este caso, el cocodrilo, que se llama isotipo. Entonces, la combinación de la palabra con el dibujo o el símbolo se llama isologotipo. Antes, las marcas, fíjense, Nike, Lacoste, Apple, eran isologos. Pero la tendencia a nivel mundial hace más de 20 años va por la conformación del isotipo. Por ejemplo, en Nike ya no dice la palabra Nike, ya vemos solamente la pipa de Nike, ¿sí? Entonces, en Lacoste lo mismo, nos compramos una chomba de Lacoste y tiene el cocodrilo, no dice Lacoste abajo. Entonces, ¿por qué? Porque es mucho más fácil de recordar un símbolo que una palabra. Entonces, el ecosistema comunicativo va para la conformación de las marcas a través de los isotipos, quiere decir a través del símbolo. Y para que esto suceda con éxito, tiene que haber un gran poder de recordación por parte de los clientes y de los usuarios y de cada una de las personas que observan la marca. ¿Sí? Esto se da a través del tiempo. No comienza una marca con un isotipo, comienza con un isólogo y esto va cambiando. Entonces, es muy importante saber esto, porque hoy el ecosistema comunicativo, como ya les comenté antes, está demasiado saturado, y la mejor forma de hacer recordar una marca es con el isotipo. Pero por eso necesitamos tiempo, años, les diría, años, para que la gente reconozca los arcos de McDonald's sin poner la palabra McDonald's, ¿sí? No sé, el isotipo de Pepsi o el isotipo de Apple ahí con la manzanita, ¿no? Entonces, todo eso es importante. Fíjense cómo ha cambiado la marca Ford, la marca de autos Ford.
pasó de un isólogo muy completo, con demasiada información, a esta, a partir del año 2003, ¿sí?, que identifica la marca. Los isotipos y las marcas cada vez tienen que ser menos ayornadas, porque justamente cuanto menos ayornada sea la marca, más fácil va a ser la recordación de esa marca. Entonces, tratemos de despojarla de toda la información posible. Uno es el caso, por ejemplo, de la marca de Starbucks. La marca de café de Starbucks antes no era la que actualmente es de la sirena, que es la mitad de la sirena. Antes era toda la sirena, ¿sí?, porque el creador de Starbucks era fanático de Moby Dick y por eso puso la sirena. Y bueno, y hoy es mucho más rudimentaria la marca, ¿sí?, para que sea de mayor recordación. Fíjense este caso de IBM, de International Business Machine. ¿Qué pasó? De esto a esto, ¿sí? Fíjense, cada vez más despojada la marca para que sea de mayor recordación. Recordación de marca. Y ustedes miran, ¿pero esto qué tiene que ver con el branding? Todo tiene que ver con el branding. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la identificación de los valores de la marca, y no podemos despojar al isólogo o al isotipo de esa característica. Por favor, me paran si hay algo que no entienden, por favor. La identidad corporativa se define como el conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de la organización, con las que la propia organización se autoidentifica y se diferencia. Es el ADN corporativo, su personalidad, la identidad corporativa. Es su personalidad. Vuelvo a repetir, todas las empresas tienen diferentes personalidades. Aunque vendan lo mismo, tiene diferentes personalidades. ¿Por qué? Porque está contenida por un montón de gente que trabaja en esas empresas que tienen características únicas. Entonces, todas las empresas son diferentes, más allá de que vendan lo mismo. Hay factores que influyen en esta identidad corporativa. Que recordemos que la identidad corporativa es la misión, visión, valores, la cultura corporativa y el isotipo o el isólogo. ¿Pero qué factores influyen en esta identidad? Una es la personalidad y normas del fundador. Por ejemplo, la empresa Apple con Steve Jobs, la Serenísima, que es la empresa láctea líder argentina, con Ricardo Mastelone, ¿sí? Entonces, son personalidades muy fuertes que hacen la identidad corporativa, ¿no? Por eso yo puse ahí la personalidad y normas del fundador. Luego la personalidad y normas de personas claves como directivos o CEOs, ¿no? Por eso es tan importante, en este caso, el área de recursos humanos, que puede identificar, cuando toman gente, personas que se puedan ayornar a la cultura corporativa. No todo el mundo puede trabajar en cualquier empresa, ¿sí? Tienen que, para poder trabajar en una determinada empresa, tenemos que cumplir con, además de nuestros saberes y nuestras experiencias y nuestros conocimientos, tenemos que poder trabajar en una cultura corporativa determinada. Luego, la evolución histórica de la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado año tras año en la empresa? Se han sufrido muchas crisis, cómo se ha levantado esa empresa, se han sufrido muchos cambios de directores generales, se ha cambiado de negocio, o si se ha ampliado, o si se ha reducido, etc. Luego, la personalidad de los empleados, que es lo que recién yo les decía.
que el área de recursos humanos es fundamental para su elección. No cualquier persona, y lo vuelvo a repetir, puede trabajar en todas las empresas. Tiene que estar a gusto con la cultura corporativa, se tiene que poder adaptar, y lo mejor que le puede pasar es sentirse cómodo y a gusto, ¿no? Y el entorno social. Cuando hablo del entorno social es lo que pasa a nuestro alrededor en materia corporativa. Puede ser el contexto económico, que en nuestro país es muy complicado, el contexto social, el contexto económico, social, que es muy importante justamente para que las empresas se puedan desarrollar. Entonces, fíjense todos los factores que influyen en la identidad, es decir, en lo que hace a la personalidad de la empresa. Componentes de esta identidad corporativa. Como ya les dije, está conformado por la cultura y la filosofía. La cultura es el alma de la empresa, lo que soy yo como empresa, el soul. Y la filosofía es el mind, quiere decir la mente, es lo que quiero lograr. Es la cultura lo que soy y la filosofía lo que quiero lograr. Muchas veces nos hemos encontrado yo me he encontrado con muchos alumnos o profesionales que me han dicho, la verdad que sí, entré a trabajar en un lugar que me pagaban muy bien, que estaba muy contento, pero no me sentía cómodo, no sé, los directivos eran demasiado cerrados, el horario era muy estricto. Eso es la cultura. Eso es la cultura. No podemos hablar que es igual una empresa argentina con una empresa inglesa. Tiene características distintas con respecto a su cultura. Se manejan diferentes formas, en los horarios, en la forma de desenvolverse, en la manera en que alcanzan sus objetivos. Entonces, todo esto es diferente. Y luego, no podemos hablar lo mismo, una empresa india que una empresa brasilera. Tienen diferentes culturas. Y la filosofía es lo que quiero lograr, es decir, con la misión, visión y valores. Y acá tenemos este rombo, en donde yo puse algunas características que tiene que tener la cultura y la filosofía. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Cuando hablamos de la cultura, que es el soul, que es decir, el alma de la empresa, hablamos de tres cuestiones que conforman esa cultura. Uno, los valores compartidos que poseemos entre todos los empleados y los directivos. Otras son las pautas de conducta y otras son las creencias compartidas. Esto conforma la cultura organizacional. ¿Hay alguna pregunta? Acá tengo alguna pregunta, disculpen, recién lo veo. El diseño, me hacen una pregunta. ¿El diseño de la marca es un componente de la identidad corporativa o es importante pero no lo integra? Sí, es súper importante. Y es la manifestación física de la marca, justamente la marca, el diseño de la marca, ¿sí? Lo conforma, Abril, lo conforma. Por eso dije que es muy importante porque está el diseño de la marca, que en todos los años que llevamos va a ir al isotipo, ¿sí? Y luego tenemos la misión, visión y valores y la cultura corporativa. Todo conforma la personalidad de la empresa y el branding, ¿sí? El isólogo o el isotipo, la cultura y la filosofía. Sí, Abril. La filosofía tenemos la misión, visión y valores, como ya hemos hablado, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, la cultura corporativa, están las pautas de conducta, que ahora vamos a hablar de eso, los valores compartidos y las creencias compartidas. Y la filosofía, la misión, visión
y valores. Cuando hablamos de visión, misión y valores, yo acá les puse una de las empresas que yo hice consultoría, que es Molinos Río de la Plata, que es una empresa de alimentos, que son los que tienen las marcas de aceite cocinero, fideos Lucchetti, Matarazzo, la bodega Nieto Zanetiner, digamos. Es una empresa que tiene muchas unidades de negocio, muchas. Y acá tomé una porque me pareció interesante para que ustedes ahora se hagan eco de qué significa esto. Cuando hablamos de visión, acuérdense cómo nos vemos de acá a 10 años, ¿sí? Más o menos, de acá a un futuro. Nuestra visión es ser la compañía líder de alimentos en la región por su confiabilidad, innovación y crecimiento. Fíjense que se va líder en la región. Es decir, es como yo me veo dentro de unos años. La misión, que es decir, lo que soy hoy. En Molinos Río de la Plata tenemos como misión generar valor para nuestros accionistas, clientes, empleados, consumidores y la comunidad, haciendo crecer competitivamente nuestras marcas mediante alta calidad en los productos y excelencia en la ejecución. Y los principios o valores son ética y credibilidad en las relaciones y conducción de negocios, transparencia en las comunicaciones, desarrollo personal y profesional de nuestra gente en un ámbito de motivación e innovación, protección del medio ambiente, seguridad y salud de nuestra gente. Fíjense cuáles son los valores. No son 20 valores, son 5 valores. Pero son cumplibles. Y todas nuestras comunicaciones, dentro como fuera de la empresa, tienen que ser ayornadas a la misión, visión y valores, y a nuestra cultura corporativa. Por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Es una empresa que nosotros lo relacionamos con la familia, con la Navidad, con el osito polar, ¿no? Con diferentes características. Si nosotros vemos una publicidad de Coca-Cola, de una chica en bikini, tirándose la Coca-Cola encima, ¿no? Y diciendo Coca-Cola, el sabor de verdad, el sabor de la verdad, o la magia de la familia, lo que sea. Como que nos va a hacer ruido, porque es como que no tiene nada que ver con lo que la empresa es. ¿Sí? Entonces, para que no haya ruidos en la comunicación, ¿sí? Tiene que estar todo alineado en las comunicaciones, ya sea dentro de la empresa como fuera de la empresa. Tiene que estar todo alineado, no puede haber algo que salga de lo que nosotros somos. Acá hay otra pregunta. A ver. Dice, hola. Sí, con respecto a la marca, yo me recibí de diseñadora de ilustración y muchos en diseño coincidieron lo que es bueno para el artista tener el monito, es decir, tu personaje de marca. Te distinguís con él o ella. ¿Vos qué opinás de esto? Yo tengo mi logo ya, pero no tendría un personaje. Quizás un libro ilustrado propio con el cual distinguirme o venderme ante el mercado. Bueno, es importante tener la marca y el isotipo, ¿sí? El isotipo es el símbolo. Hay que tener ambas, ¿sí? ¿Para qué? Para que durante años, nosotros primero estamos con el isólogo, ¿no? El isólogo es el símbolo y la marca. Años, comunicamos a través de redes, comunicamos a través de publicidades y PNTs, comunicamos a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. Nos va a llegar un momento que la gente nos va a identificar por ese símbolo, ¿sí? Entonces, es muy importante comunicarlo todo el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en todas las empresas, no en todas las empresas que tienen, por ejemplo, un área de relaciones públicas, hay lo que se llama manual de marca, ¿sí? Que es cómo yo aplico cada uno
de esos símbolos en los diferentes soportes, ¿no? En una remera, en una oficina, en una papelería, en un folleto, etc. En una publicidad. Entonces, todo eso tiene que estar diagramado. Yo no puedo manejar la marca de cualquier manera, ¿sí? O cambiarle el color, ¿sí? A veces en escasas situaciones se cambia el color porque el soporte es mejor para ese soporte, etc. Pero todo esto tiene que estar normado. Como hay un manual de marca, también hay lo que se llama un manual de crisis, que sería todo el protocolo que nosotros tenemos que dirimir frente a una situación de crisis. No sé si respondí tu pregunta. Si no, cualquier cosa me vuelven a preguntar. Comunicación de esta identidad corporativa que conforma este branding, de esto que estamos charlando, ¿no? Hay, a ver, otra pregunta. A ver. No es obligación, que dice, que el isotipo sea un personaje de marca, exactamente. Es una gráfica que se puede aplicar en diferentes soportes. Exactamente, exactamente, muy bien, excelente. Exacto, no tiene que ser un personaje, puede ser cualquier tipo de isotipo, ¿sí? Cualquier tipo de isotipo está bien, pero tiene que ver con la marca, ¿sí? Hay un OpenDC que creo que voy a hacer en octubre, que se llama Renovar el Logo, que tiene que ver con un poco de esto, ¿no? Así que estén atentos. Me parece que voy a dar ese en octubre. Bueno, dos grandes formas de comunicación. La conducta corporativa, que decide el saber hacer, que es la conducta corporativa, y otra es la comunicación corporativa, el hacer saber. Vamos a este grafiquito que posee dos variantes, la comunicación de esta identidad. Que recordemos, la identidad es la filosofía más la cultura. Está la conducta corporativa interna y la externa. Y la comunicación corporativa está la comercial y la institucional. Ahora vamos a hablar un poquito de todo esto, pero ustedes me dirán, bueno, pero esto tiene que ver con el branding. Sí, chicos, sí, sí, porque tiene que ver con la comunicación corporativa. El branding, acuérdense, es la identificación, estructuración y comunicación de los atributos de la empresa, con lo cual todo esto tiene que ver. Ajá, sí, tenés que seguir trabajando con tu isotipo, sí, que tiene que ser una característica propia ese isotipo, tiene que tener un porqué, no puede ser cualquier cosa que se nos ocurra, tiene que tener algún tipo de relación con la marca y con los atributos de la empresa, no podemos elegir cualquier cosa, ¿no? Para acompañar justamente esa marca, ¿no? Por ejemplo, a ver, la marca Wendy's de hamburguesas, el isotipo es la cara de una nena pelirroja con pequitas, bueno, esa es la hija del dueño, ¿no? Es la imagen de la hija del dueño, que tiene que ver, bueno, cuando empezó, y se llama Wendy's, justamente. Así que todo tiene que ver, por eso hablábamos hace un ratito de la relación que tienen los fundadores y los dueños de las empresas, ¿no? Tiene que ver un poquito con todo esto. Todo tiene que tener un porqué. Bueno, aquello que la organización hace y dice debe ser coherente para cuidar la imagen de la empresa y convertirla en reputación positiva, que es lo que yo comentaba hace un ratito, ¿no? Aquello que la organización hace y dice debe ser coherente para cuidar la imagen de la empresa y convertirla en reputación positiva. Es decir, no podemos decir absolutamente cualquier cosa o reaccionar de cualquier
de cualquier manera. Todo tiene que estar alineado con nuestros valores, alineado con nuestra misión, alineado con lo que queremos lograr en nuestra visión y alineado con nuestra cultura. Todo eso tiene que ser una sola cosa. Por eso, por ejemplo, lo que yo les comentaba recién, con lo de Coca-Cola, que no podemos tener una publicidad de una chica suelta de ropa, tirándose la Coca-Cola encima, porque no tiene nada que ver con la cultura de Coca-Cola. Nada que ver. Por eso el área de relaciones públicas es la encargada de velar para que las publicidades sean coherentes con todas las comunicaciones de la empresa, con la identidad corporativa. Tiene que ser coherente, no podemos publicitar cualquier cosa, porque recuerden que la imagen se conforma de todo lo que nosotros recibimos de las empresas, y una son las publicidades. Entonces, no podemos elegir cualquier cosa. Digamos, tienen que velar por la misión, visión, atributos y la cultura corporativa. ¿Pero qué es la conducta interna? ¿No? Primero, favorecer una comunicación interna basada en la integración y motivación para lograr mayor productividad. La conducta interna tiene que ver con los empleados, ¿no? Que tienen que estar integrados y motivados para justamente producir mejor. Y esto lo logramos a través de un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, tener un líder, porque ahora no se usa más la palabra jefe, se usan líderes de equipo, líderes de equipo que sepan tratar a sus empleados, y que hoy obviamente la tendencia es, por ejemplo, las puertas abiertas, quiere decir que el líder no tenga una oficina cerrada, sino que tenga una oficina abierta para que nosotros podamos consultar cualquier inquietud, nos pueda liderar, poder establecer si necesitamos ayuda en algún proceso, que si tiene que estar abierto a la comunicación. Fundamental esto. Ya eso de los jefes antiguos de oficina cerrada y que no hablan con nosotros en todo el día, y sería un poco de modelo. Pero la verdad que la idea es que haya una interacción continua con los empleados para ver si hay algún problema de comunicación. Por eso, el comportamiento directivo debe ser el ejemplo a seguir. Por ello deben asumir las funciones comunicativas de acciones como. Bueno, acá yo les voy a poner algunos que serían los ideales, ¿no?, del comportamiento directivo. Como les dije, ya no hay más jefes, hoy son líderes. Y no cualquier persona, y esto es muy importante, chicos, no cualquier persona puede ser jefe o líder. Perdón, líder. No puede ser cualquier persona líder. Porque tiene que saber delegar, tiene que saber comunicar, tiene que poder trasladar sus conocimientos, tiene que estar preparado para resolver determinadas situaciones que pueden surgir entre sus colaboradores. Entonces, no cualquier persona tiene la personalidad para ser líder. Entonces, muchas veces nos encontramos, y me he encontrado yo en consultorías, con empresas que a veces no funcionan, y el tema fue las elecciones de esos líderes, que no eran para esa cultura corporativa. Por eso, todo esto que estamos hablando en este taller, de cuestiones que parecen, digamos, intangibles, ustedes seguramente lo están viviendo en sus trabajos, ¿no? En su trabajo, o lo van a vivir, y van a decir, una vez una profesora en un taller me dijo esto de que a veces los líderes, bueno, porque todo eso es importante, todo eso es muy importante. Por ejemplo, el líder tiene que ser un ejemplo a seguir, un ejemplo a seguir para sus colaboradores. Por ejemplo, la conducta personal en relación a su trabajo, la puntualidad, el cuidado personal,
Nosotros no podemos decirle a nuestros empleados, tenés que llegar temprano o a las 8 de la mañana y vos llegás a las 11:30 de la mañana porque te quedaste dormido, porque te fuiste a hacer otra actividad. Ese es un ejemplo. Después, la manera de ascender a sus empleados tiene que ser bajo una determinada política. No podemos ascender a cualquier persona de cualquier manera. Digamos, porque nos cae bien. Tiene que tener aptitudes para ese nuevo puesto. Por eso es muy importante las búsquedas internas que sean protocolarizadas, digamos, ahí. Que haya unos ítems que hay que cumplir para poder ser ascendido. Si no, parece que es a dedo, y eso está mal, no es un ejemplo. La forma de seleccionar a los empleados, también tiene que haber una política de recursos humanos para eso. Tiene que cumplir determinadas aptitudes y tiene que poderse engamar con la cultura corporativa. La manera también de sancionar, obviamente, si hay algún problema de conducta o algún problema, hay que hablarlo. Siempre la comunicación es clave. A ver, muchas veces me ha tocado en diferentes trabajos empleados que me han dicho no, porque la mayoría de los empleados sí se enferman, no vienen, no les importa el equipo, y esto, lo otro. Y yo muchas veces les digo, ¿qué habrá pasado para que esto suceda? ¿Cuánto vos te comunicaste con los empleados? ¿Qué es lo que ha sucedido para que los empleados se enfermen, tengan problemas de conducta? Es todo lo que no se habló anteriormente. Todo lo que no se habla en algún momento explota. Entonces, hay que tener una excelente comunicación, colaborador y líderes. ¿Sí? Por ejemplo, una acción puede ser realizar todas las mañanas una reunión en donde puedan surgir diferentes eventualidades que surgen en el trabajo diario y poder resolverlos. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en el banco lo hacía, todas las mañanas hacíamos reunión de equipo para justamente solucionar los problemas que pueden surgir en la vida cotidiana. Y los chicos, y a veces hasta me decían, ay, Cande, y necesito también un poco de capacitación en este producto que no me acuerdo, no lo entiendo, listo, armamos capacitaciones. ¿Se entiende, chicos? El líder tiene que ser así. No tiene que ser una persona que solamente nos da una actividad y nos va a juzgar por eso. Tiene que haber una interacción continua. Y también con la comunicación horizontal. La comunicación horizontal es la comunicación entre pares, ¿no? Y a veces tenemos problemas porque, no sé, una persona, un colaborador hace 20 años que está en la empresa en el mismo puesto, entonces se cree el dueño de la empresa, y a veces hay problemas de rispideces ahí. Bueno, entonces ahí tiene que estar el rol del líder de determinar, bueno, tus acciones tienen que llegar hasta acá y acá. Podés ayudar a tus compañeros, pero nunca olvidando que tenés tal puesto, etc. La forma de evaluar el desempeño profesional del personal, con las típicas, por ejemplo, encuestas 360. ¿Qué son estas encuestas 360? Son las que nosotros, los colaboradores, completan para determinar cómo se encuentran en el trabajo, si pudieron cumplir sus objetivos, si tienen algún inconveniente. Y también poder dar sus apreciaciones con sus líderes de equipo. Quiere decir, poder determinar si ese líder de equipo está dando resultados, si uno se siente cómodo, si no, si le entendemos cuando nos da las tareas que tenemos que realizar, etcétera, etcétera, etcétera. 360 significa que me juzgan a mí, entre comillas, pero yo también juzgo a mi líder. Eso sería la 360.
La manera de negociar los conflictos que puedan surgir en el área de trabajo, como ya les dije, con las reuniones esto se puede solucionar bastante. Los conflictos que pueden surgir. La forma de relacionarse con las personas bajo su responsabilidad, quiere decir que haya una buena relación y un buen engranaje entre los empleados o colaboradores y los líderes. El estilo de dirección que utiliza con sus colaboradores, la forma de comunicar con el personal a su cargo, cómo yo me comunico con ellos, el estilo de formación que impulsa para sus empleados, el grado de accesibilidad que tenga el directivo con sus colaboradores. A esto me refería, ¿no? De estar siempre disponible para ellos. Por ejemplo, yo ahora estoy dando la materia Relaciones Públicas 1 y tengo 41 alumnos. Chicos, son todos de diferentes profesiones, ninguno de relaciones públicas. Así que imagínense, son de diseño de imagen y sonido, de diseño gráfico, de marketing, de diseño de indumentaria, que tengo un montón, bueno, etc. Entonces, claro, todo esto que tiene que ver con las relaciones públicas, además les cuesta bastante. Entonces, ¿yo qué hago? Con mi asistente, que se llama Sol, todo el tiempo tratamos de tener accesibilidad con los alumnos, digamos. ¿A qué me refiero con esto? Contestar los mails que me mandan, contestar y en las clases todo el tiempo las inquietudes que van teniendo, ayudándolos con sus trabajos prácticos integradores, que es lo que tienen que presentar para aprobar la materia, etcétera. La accesibilidad. Todo el tiempo hago eso, la accesibilidad. Porque sé que para ellos es un poco más difícil porque no es su métier, no están estudiando relaciones públicas. Entonces es muy importante entender las situaciones de los alumnos, ¿no? Y eso me caracteriza. Yo siempre trato de estar ahí con todos los chicos. Y eso es muy, muy importante. Lo mismo pasa entre un colaborador y un líder, ¿no? Tiene que haber esa confianza, tiene que haber esa relación, tiene que existir. Y si esa persona no cumple con los parámetros de buen líder, no está apto para estar en ese lugar. Ahí recursos humanos tienen que tener el ojo para decir, bueno, mira, no es lo tuyo, vamos a pasarte a otro sector con otras tareas, ¿sí? Porque no funcionas para el equipo. No significa que sea ni mala persona, ni que no sepa el trabajo, sino que muchas veces no saben liderar. Entonces, por ejemplo, muchos de ellos no saben negociar con los empleados, ¿no? En la negociación, yo gano y pierdo a la vez. En toda negociación yo gano y pierdo. Quiere decir, gano algo que es lo que quiero conseguir, pero también pierdo algo para justamente ganar algo. ¿Sí? Eso es la negociación. Después, el grado de tolerancia de las opiniones de las personas que trabajan con el directivo. Los detalles personalizados que tengan con sus empleados y el interés mostrado por los asuntos extralaborales de sus colaboradores. A eso voy. Los colaboradores son personas que sienten y que tienen un montón de complicaciones en su vida personal y en su vida laboral. Bueno, todo esto tiene que ser tomado en cuenta. Son personas, ¿sí? Entonces, con sus características, por supuesto. Cada uno es diferente, por eso también les comentaba hace un ratito que todas las empresas son diferentes porque la conforman personas diferentes. Después está el comportamiento organizativo, ¿no? Que tiene que ver con lo formal de la empresa. Uno, la estructura, el diseño del organigrama y la ubicación física de los colaboradores. Por ejemplo, el área de relaciones públicas, muchas veces yo lo he visto debajo de marketing, o debajo de recursos humanos, o debajo del área de prensa, y esto sería incorrecto. El área de relaciones públicas debería estar
debería estar como área de staff del director general, por un montón de cosas que lo podemos dar en otro OpenDC, pero que tienen que ver con qué son las relaciones públicas, ¿no? Que tienen que ver con algo muy abarcativo. Somos los que manejamos toda la comunicación de la empresa. Entonces no podemos estar debajo de un montón de sectores, porque si no, no podríamos manejar nada, ¿sí? Luego, las estrategias de crecimiento, más agresivas o más estandarizadas. ¿Cómo yo quiero crecer? Si, digamos, en forma más paulatino, para que la estructura de la organización pueda ir creciendo de a poco, o más agresiva, como diciendo, bueno, a ver, de acá a 6 meses tenemos que lograrnos un montón de resultados, y esto va a traer aparejado un estrés en los colaboradores complicado. Yo siempre digo que preferible con los objetivos que sean de mediano o largo plazo, para que toda la estructura vaya acompañando los diferentes cambios. Los sistemas y procesos, si son estrictos con las normas o más laxos, la política de recursos humanos y el estilo de la dirección, y los sistemas de participación en la toma de decisiones. Digamos, es muy importante que en las empresas, chicos, haya lo que se llama comunicación vertical ascendente. ¿Qué es la comunicación vertical ascendente? Es cuando los colaboradores pueden hablar y comunicarse con la dirección. Porque la que conocemos es la vertical descendente, que es decir, de la dirección y de los diferentes líderes, corre la comunicación para abajo. Pero ¿qué pasa con la que va para arriba? Bueno, para ello tendríamos que tener un montón de herramientas. Uno puede ser desayunos de trabajo entre la dirección y los colaboradores, para justamente resolver inconvenientes y demás. Otro puede ser un buzón de sugerencias, en donde los empleados o colaboradores puedan determinar diferentes, con creatividad, diferentes experiencias y diferentes, digamos, características que puedan suceder en la empresa. Después, la encuesta 360, digamos, hay diferentes tipos de herramientas que sirven para de abajo hacia arriba, ¿no? Luego está el comportamiento comercial y el comportamiento institucional. El comportamiento comercial tiene que ver con la política de precios, costos accesibles a todos o exclusividad. Digamos, tiene que ver cómo nos vamos a manejar si vamos a hacer primera marca, si vamos a hacer marca intermedia, o segundas y terceras marcas, etc. Si va a haber exclusividad en diferentes tiendas, etc. La política de distribución, digamos, dónde vendo mis productos o servicios. Esto va a determinar también el valor agregado de los productos. La política de ventas, si es más agresiva o más laxa. La política de promociones comerciales, ofertas, regalos, premios o concursos. Y la calidad del servicio. Todo esto tiene que ver con el comportamiento comercial. Igual de todos estos, chicos, el más importante es la calidad del servicio. Por ejemplo, tener un muy buen servicio postventa. Eso es fundamental, chicos. Fundamental el servicio postventa. Que tiene que ver justamente con cómo yo recepciono las quejas o reclamos de gente que compró nuestro producto o servicio. Es fundamental. Tener una atención de reclamo, tener una resolución inmediata, ¿no? Tratar al cliente realmente con mucho respeto, con mucha empatía. Eso es fundamental. Y luego está la parte que a mí más me gusta, que tiene que ver con el comportamiento institucional. A ver, además de ser las empresas entes económicos, somos entes sociales. Quiere decir, estamos dentro
de un contexto social. Estamos dentro de una comunidad, dentro de una provincia y dentro de un país. Entonces, no podemos solamente vender nuestros productos y servicios solamente de manera económica. También los tenemos que vender de manera social. Y esto es muy importante, recuérdenlo siempre. Por ejemplo, la empresa se muestra como un ente social y que colabora con la comunidad, y sí que forma parte de su ética institucional. Pero ¿cómo hago para no solamente vender productos y servicios, sino también tener esa conexión con lo social, ¿no? Que hoy es tan mirado, tan observado y tan agradecido por los diferentes públicos. Por eso, todas las empresas, chicos, si quieren ser exitosas, tienen que tener esta ala, tienen que tener esta ala social. Por ejemplo, campaña de responsabilidad social empresaria. Mucha gente relaciona las campañas de responsabilidad social empresaria con la ecología. Y está muy bien. Uno de las directrices de la RCE tiene que ver con la ecología. Reciclaje, sustentabilidad, prácticas saludables, etc. Pero hay 6 más. Me estoy adelantando. Para que una empresa sea RCE, responsable socialmente, tiene que cumplir 7 directrices. 7 directrices que tienen que ver con justamente esto, la responsabilidad social empresarial. Estas 7 directrices, que ¿quién las determinó? En realidad, el que impulsa las campañas de RCE es nuestro país vecino, es Brasil, con su instituto Ethos, que determina que para que una empresa sea llamada socialmente responsable, tiene que tener 7 directrices, ¿no? Una de ellas es la ecología, ¿no? Pero las otras 6 tienen que ver con la ética y moral, de cómo nos manejamos como empresa, tiene que ver en cómo trato a los empleados, ¿sí? Qué beneficios les otorgo, cómo trato a los proveedores y distribuidores, ¿sí? Tiene que ver con otras cosas que la hacen mucho más completa. Entonces, las campañas de RCE son importantísimas, pero no solamente miremos el tema de, somos empresa verde. Está bárbaro ser empresa verde, pero ¿qué pasa con nuestros empleados? ¿Los tratamos bien? ¿Están a gusto? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Los estamos cumpliendo? ¿No los estamos cumpliendo? Bueno, todo esto tiene que ver con la RCE. Después está lo que se llaman los negocios inclusivos, ¿no? Los negocios inclusivos es bastante sencillo de comprender. Es incluir en la cadena de valor una comunidad pequeña que pueda producir parte de nuestra cadena de valor. Por ejemplo, pasó con la marca Cosiuco, es una marca de indumentaria para gente joven, que contrató a pequeñas comunidades en el norte argentino para que pudiera realizar los suéteres, las lanas y los suéteres de una colección de Cosiuco. Entonces los capacitó a estas comunidades, las capacitó y formaron parte de su cadena de valor. Eso se llama negocio inclusivo, contratar a diferentes comunidades pequeñas como parte del proceso productivo. Entonces, miren qué lindo, ¿no? Qué actual. Y la verdad que es un valor importantísimo que dan estas pequeñas comunidades, que tal vez serían imposibles trabajar para empresas grandes, sin embargo, con los negocios inclusivos se puede. Luego está el patrocinio, el mecenazgo, los auspicios, ¿no? El patrocinio y el auspicio son diferentes, no es lo mismo un patrocinio que un auspicio. Muchos piensan que son lo mismo. Auspicio es colocar la publicidad, por ejemplo, en una maratón, pensemos en una maratón, auspiciar una maratón sería poner nuestra publicidad en las vallas, en las banderas, etc.
En cambio, el patrocinio, además de poner nuestra marca en las banderas, en las vallas, en los folletos, en la papelería, etcétera, etcétera, participa de la producción de ese evento. Participa de la producción de ese evento. Con lo cual recibe regalías de ese evento. Quiere decir que tiene una participación muchísimo más activa un patrocinador que un auspiciante. Y luego está el mecenazgo, que es como yo financio la vida de un artista, la vida de un deportista, la vida de un científico, ¿no? Sin querer nada a cambio, sin querer una retribución determinada. Y después apoyo a instituciones relacionadas con temas que conmueven a la opinión pública, como puede ser maltrato infantil, desnutrición, educación, ¿sí? Discapacidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ustedes me dirán, bueno, a ver, está el comportamiento comercial, que tiene que ver con, obviamente, con el marketing, que tiene que ver, obviamente, con el área de ventas, y está el comportamiento institucional, que tiene que ver directamente con el área de relaciones públicas. Nosotros en relaciones públicas desarrollamos todos estos ítems, ¿no? Y los llevamos a la práctica. Entonces, por favor, esto no se lo olviden nunca. Para hoy ser exitosos, no nos podemos quedar con el comportamiento comercial solamente. Tenemos que comprometernos con un comportamiento institucional, para diferenciarnos del resto. Digamos, el camino hacia el futuro tiene que ver justamente con este comportamiento institucional. La manera de diferenciarme del resto. ¿Cómo? A través de todo esto que estuve comentando, ¿no? De que somos un ente social, que estamos en un contexto de una comunidad, entonces tenemos que retribuir a esa comunidad todo lo que nos da cotidianamente. Y involucrarnos con diferentes asociaciones, ONGs y empresas que tengan que ver con lo social. Esto es sumamente, sumamente importante. Yo me tengo que diferenciar del resto, una de ellas maneras es esta. 3 niveles de comunicación corporativa. Los públicos disponen de 3 fuentes de información. Los públicos, recuerden que son los públicos internos, que es decir, los públicos, los empleados, los directivos, los accionistas, los públicos externos, que son la comunidad, los proveedores, distribuidores, ¿sí? Clientes, etc. Y prensa, que es importantísimo. Y luego está los mixtos, que son familia de empleados, sindicatos, etc. Bueno, los públicos disponen de 3 fuentes de información. Los más media, que es decir, los medios masivos de comunicación, las relaciones entre grupos, que es decir, las relaciones interpersonales, y después el contacto directo con la empresa. Entonces, los medios masivos, que son las radios, la televisión, las redes sociales, los diarios y revistas, las relaciones entre grupos interpersonales y el contacto directo con la empresa. Por medio de estos canales, los públicos obtienen 2 tipos de información sobre las organizaciones. Información socialmente mediada e información directamente experimentada. Esta, la información socialmente mediada, está filtrada por los medios masivos de comunicación, por ejemplo, cuando estamos, no sé, observando una publicidad en la televisión, ¿sí? O la información directamente experimentada, que es decir, el contacto individual con ese producto o servicio. Por ejemplo, no sé, contratamos un pasaje de avión, bueno, cuando vamos al viaje, ¿cómo es el servicio? ¿Cómo nos atienden? ¿Cómo es el check-in? ¿Cómo es la distribución de las valijas? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos estos 2 tipos de información sobre las organizaciones. En la información socialmente mediada, que es decir, a través de los más media, tenemos la comunicación masiva y las relaciones interpersonales.
A ver, la comunicación masiva, recuerden que son los más media, ¿no? Que son las radios, la televisión, los medios gráficos, las redes sociales. Bueno, todo esto no tenemos una relación cotidiana, todo el tiempo estamos relacionándonos de esta manera si es que consumimos los medios que acabo de comentar. Obviamente todos hoy estamos inmersos en esa realidad. Y después las relaciones entre grupos, ¿no? Que generalmente se generan a través de las redes sociales, con nuestros grupos de amigos, etc. Es decir, hay un medio que está en el medio entre el individuo y la información o la comunicación. Y después está la experiencia personal, que está directamente experimentada, que si yo utilizando ese producto o yo utilizando directamente ese servicio. Muchas veces me han preguntado, ¿qué pasa con la publicidad, no? La publicidad masiva. ¿Y qué pasa hoy con las redes sociales? ¿Cuál me conviene más? Y son diferentes. La publicidad tradicional nos da características determinadas y las redes sociales nos dan otras características determinadas. Los medios comunes, como puede ser una publicidad tradicional, lo que nos da es masividad, ¿no? Llegamos a muchos hogares a través de un programa de televisión, a través de una publicidad tradicional, a través de una publicidad no tradicional, a través de un product placement, o etc. La publicidad tradicional, la que vemos en la televisión todo el tiempo, la que vemos en los diarios, etc. Luego tenemos la publicidad, la PNT, que es la publicidad no tradicional, que es cuando, por ejemplo, algún artista da a conocer un producto o servicio dentro de su programa. Y después está el product placement. Product placement se llama, que es cuando en un guión de televisión o un guión de alguna novela o de alguna película colocamos a la marca. Por ejemplo, es típico en las películas de Suar, de Adrián Suar, ¿no? que usa mucho product placement, que es, por ejemplo, estamos viendo la película y pasa un camión de Frávega por atrás, ¿no? Entonces, eso está en el guión, digamos, eso está establecido que tiene que pasar en el minuto 35 el camión de Frávega por atrás, ¿sí? O utilizan siempre la misma marca de auto, ¿no? Entonces, todo Chevrolet, etc. Eso sería el product placement, ¿no? Es colocar en un guión una marca. Y después está la información directamente experimentada con nuestra experiencia personal. Quiere decir, compramos ese producto o utilizamos ese servicio, a ver cómo nos fue. Si realmente esa empresa que me dijo que tenía estos ciertos atributos, lo cumplen o no. O todo lo que dicen en la publicidad, lo cumplen o no. Entonces, ahí está el problema. ¿Por qué está el problema? Porque hoy todos tenemos acceso a las redes sociales. Entonces, no sabemos quién está comprando ese producto o servicio. Tal vez es una persona que tiene 1 millón de seguidores, o tal vez una persona que tenga 5 personas de seguidores. No importa. El tema es que si tenemos un producto que no cumple con las expectativas de ese consumidor, vamos a tener un problema. Por eso es muy importante el branding y es muy importante la comunicación con los diferentes públicos. Todo esto es muy importante. Todo lo que estuvimos hablando en este taller es fundamental, es muy importante. Porque una persona que está disconforme con nuestro producto o servicio, una persona puede llegar con un mal comentario a 1 millón de personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con la experiencia de marca. En orden de credibilidad, ¿cuál es la que mayor incidencia tiene? La experiencia personal está en el primer lugar. Porque es información de alta calidad y en donde comparamos lo que hacen con lo que dicen que hacen. Como con los políticos, ¿vieron? Que a veces los políticos prometen y cuando llegan al poder, ¿qué pasó con esas promesas? Bueno, quedaron diluidas ahí en el tiempo. Entonces,
nada, la experiencia personal es la más importante de las tres, porque es cuando nos encontramos con la realidad de ese producto o servicio. Es una información de alta calidad, porque lo estamos comprobando que realmente, no sé, un shampoo que nos deja el cabello sedoso, el cabello sin frizz, lo que sea, bueno, estamos comprobándolo in situ. Luego las relaciones entre grupos y por último, la comunicación masiva. Eso no significa que no sea importante la publicidad, ¿eh? No, para nada. Nos genera, la publicidad nos genera, además de ser masiva, nos genera el tema de la pregnancia audiovisual, quiere decir, la recordación de la marca. La vemos en la publicidad, la vemos en la publicidad y nos van quedando los colores, las características del isotipo, etc. ¿No? Y luego las relaciones interpersonales y por último justamente la publicidad, el PNT, el product placement, todo lo que estuvimos charlando. Bueno, vamos un poco al final. Voy a tomar un poquito de agua, disculpen. Chicos, si hay alguna pregunta, por favor no dejen de consultar, ¿eh? Entonces, implicaciones y retos de futuro. 1. La descentralización comunicativa. Se pasa del discurso público de la organización al discurso público sobre la organización. A ver, vuelvo a repetir. Se pasa del discurso público de la organización o de la empresa al discurso público sobre la organización. Hoy la gente observa las empresas, no solamente por lo que venden, sino cómo son como empresas, ¿no? Como ente social, que es lo que estábamos comentando hace un ratito, como ente social, ¿sí? No somos nada más que un ente comercial que vendemos productos o servicios, estamos dentro de una sociedad, entonces tenemos que, para diferenciarnos, tenemos que ofrecerle algo a esta sociedad. Por eso las RCE, por eso las donaciones y padrinazgo, por eso el mecenazgo, por eso los auspicios y patrocinios, por eso las asociaciones sin fines de lucro, por eso todas estas cuestiones que hacen que las empresas sean vivas, que estén vivas, ¿no? Que sean realmente muy importantes para la sociedad. A ver, hay una pregunta. ¿Cómo se hace para tener una imagen distintiva de marca si los directores no se adaptan a los tiempos actuales? A ver, bueno. A ver, si la dirección no se adapta a los tiempos actuales, estamos en un grave problema. Y me ha pasado en muchas consultorías que he hecho. Si la dirección no entiende todo esto que estamos hablando en este taller, y de la importancia de las relaciones públicas y la importancia de tratar a la empresa y de la misión, visión, valores, de cumplir con todo esto, es imposible que se pueda lograr. Y al contrario, ese tipo de empresas, frente a una determinada crisis, es mucho más fácil que caiga que una empresa que está consolidada socialmente. Entonces, es muy difícil que pueda salir adelante. Por eso es importante mostrar y hablar con ellos, porque a veces pasa que a mí me ha pasado, que son directores tal vez muy grandes, de 80 y pico de años, que están muy allenados a la vieja empresa, ¿no? Entonces hay que llevarlos a las nuevas empresas, que son totalmente distintas, que son empresas que son mucho más vivas, me refiero a que responden, a que sufren, a que viven alegrías, etcétera, porque lo conforman gente diferentes, estoy leyendo los formas, diferentes cuestiones. ¿Cómo se hace para...? Ahí se cortó. Dice, ¿cómo se hace para...? Bueno, no sé lo que querían decir y se cortó.
Lo de tener representaciones y patrocinios me interesa y hay que saber buscarlo, me parece. Sí, es importante. Lo que pasa es que muchas veces, me ha pasado también, que hay empresas que no tienen el dinero para patrocinar o para auspiciar. ¿Mm? Entonces muchos me dicen, bueno, Candelaria, pero ¿cómo podemos hacer para patrocinar o para auspiciar o para aparecer en los medios masivos? Bueno, me pasó con una empresa hace poco, Travelers Van, que es una empresa que vende productos turísticos, empresa para, digamos, que vende productos para viajes, y me decía, mira, Candelaria, yo no tengo para pagar un patrocinio. Dice, pero ¿cómo hacemos para que una gacetilla me publique, no sé, en el diario La Nación, en el diario Clarín? ¿Cómo hacemos? Bueno, hay que tener tal vez el contacto de algún periodista, mandar la información y tal vez la 10ª vez que mandamos la información nos lo publiquen. A ver, y eso es publicidad gratuita, una gacetilla de prensa, un comunicado, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto puede suceder y sin tener que poner nada de dinero. Así que no todo es dinero. Por eso es muy importante el contacto con la prensa y tener buenos contactos y por ejemplo, me pasó con esta empresa de productos que vende productos para viajes, que mando yo a todos los contactos que tengo y me dicen, mira, no te puedo publicar la gacetilla porque no tenemos lugar, pero voy a hacer una nota, me dice esta periodista, sobre regalos de Navidad para viajes. Entonces, ¿me podés mandar alguna foto de los productos que venden y con los precios? Obvio. Así que mandé todos los productos que vendimos y ellos eligieron 3 o 4 y lo publicaron en la nota. Y eso a la empresa no le costó nada, cero plata. Entonces, no solamente con dinero que uno puede figurar en un medio masivo de comunicación, hay diferentes formas. Pero bueno, hay más preguntas, disculpen chicos. A ver, súper claras las explicaciones, soy community manager, esto no te lo suena en cine, es muy importante, veo que lo suelo, exacto, muy bien, community manager, ahora vamos a hablar si quieren de eso. Refiriéndome a mi caso, que estoy recién emprendiendo y me cuesta. ¿Qué cosa? A ver, pregunten cosas puntuales. Después, con el tema de los community managers, muchas veces me ha pasado que es como que tienen, no sé si es tu caso, pero me ha pasado que tienen como frases muy estandarizadas. Y a veces no sabemos quién está del otro lado. Entonces es importante poder ayornarnos a diferentes tipos de situaciones, ¿no? Que se nos van surgiendo en la vorágine diaria, ¿no? Que no son todas las personas iguales y no todas necesitan el mismo tipo de respuesta. Entonces hay que tener cuidado con eso. Después, la pérdida de control de la comunicación. Eso es un reto a futuro, ¿no? Cuidado con las redes sociales, y me viene muy bien lo de community manager, cuidado con eso, porque a veces tenemos un problema, no sé, que para mí es súper grave, y me contestan una respuesta estandarizada, y me quiero morir, porque no es lo que estoy esperando. Entonces, eso baja el nivel de imagen positiva de la empresa. Después, el enfoque de la comunicación corporativa. Al perder el control de la información, la comunicación debe centrarse en facilitar la relación y diálogo entre la empresa y sus públicos. Facilitar, chicos, la relación y diálogo entre la empresa y sus públicos. No la tiene que complicar, la tiene que facilitar. Por ejemplo, que un 0800 nosotros llamemos y nos atiendan, no estemos 20 horas para hacer un reclamo, digamos, cuestiones que, a ver, tienen que estar protocolizadas, perdón. Y, no sé, me pasaba con Metrovías, que Metrovías es la empresa concesionaria de los subtes de Buenos Aires, más el tren Urquiza, más el Premetro, que tiene un área de relaciones públicas muy buena, y me pasaba que
que me decían, ¿sabés, Candelaria? De todas las líneas, la línea D es la línea que más se queja, ¿no? Y empecé a investigar por qué era esto que sucedía, ¿no? ¿Por qué la línea D era la que tenía más quejas y no es la que mayor cantidad de personas traslada? Eso me pareció raro. Y claro, el nivel socioeconómico de los que viajan en la línea D son los que tienen tal vez un poquitito más de tiempo para poder generar un reclamo, que tal vez la línea C, que son los que viajan los laburantes, no significa la D no bajen los laburantes, pero me refiero, en su mayoría son gente que no tiene tiempo para quejarse, que no tiene tiempo y está como más acostumbrado a viajar como sardina. Entonces muchas veces pasa esto. Entonces, llegamos a la conclusión de que tiene que ver con el nivel socioeconómico y cultural de los que viajaban en una línea y los que viajaban en otra. Es así. Por eso digo, hay que conocer a los públicos, ¿no? Cuando empezamos una empresa, lo que tenemos que hacer, además de idear la filosofía corporativa, que es nuestra misión, visión y nuestros valores, hay que estudiar cuáles van a ser nuestros públicos. Internos, externos y mixtos. ¿Cuáles van a ser esos públicos? Cada uno de estos públicos tiene necesidades de comunicación diferentes. No es lo mismo un empleado que un directivo. No es lo mismo un cliente que un cliente potencial. No es lo mismo un cliente que un periodista, ¿no? Que necesitamos difusión, digamos. Hay que tratarlos de manera distinta, siempre obviamente con respeto, ética y moral, pero me refiero con herramientas distintas. A ver, ¿quién está? A ver... la comunicación cuando ponen esos robots para cuando llamas por teléfono me pasa en el hospital alemán, cuando uno quiere comunicarse con un humano por un tema específico y te deja más de 15, ay, sí, sí. Es terrible. Bueno, eso es lo que no tiene que pasar. Aparte, chicos, son recursos que no son costosos para las empresas. Poner 3 personas más para atender el teléfono del hospital alemán. Digamos, no estamos hablando de precios impresionantes que las empresas no pueden afrontar. Tenemos que cuidar al cliente, tenemos que cuidar la imagen corporativa, porque ahora vos me nombras lo del hospital alemán, y yo lo estoy nombrando acá en este OpenDC, y entonces toda la gente del OpenDC va a decir, el hospital alemán. Bueno, eso es detrimento en lo que refiere a la imagen corporativa, ¿sí? Ahora dice, como ilustradora, ¿cómo venderme? Es decir, me cuesta... perdón, chicos, es decir, me cuesta definir mi producto. Solo haré libros editoriales, ilustraciones sueltas, un cuadro, tarjeta... bueno, es lo que yo te digo. Cuando empezás tu empresa, primero tenés que definir qué es lo que querés lograr, ¿sí? Hoy, ¿qué es lo que soy? ¿Sí? Yo hoy empiezo hoy, ¿qué es lo que soy? ¿Qué es lo que quiero lograr a futuro? ¿Y con qué valores me voy a manejar? ¿Sí? Y después, ¿con qué personas me voy a relacionar? Ya sea internamente dentro de mi pequeña, mediana o gran empresa, y con qué personas del mundo externo me voy a manejar. Entonces voy a decir, bueno, a ver, con los clientes me voy a manejar por mail, me voy a manejar por WhatsApp, me voy a manejar por alguna publicidad que haga, me puedo manejar con cómo me voy a manejar, ¿sí? Después, con los proveedores, ¿cómo me voy a manejar? ¿A través de qué? Si telefónico, si a través de mail, a través de reuniones. Bueno, bien, pero siempre tus comunicaciones tienen que ser de acuerdo a tu identidad. Nunca irse de ese lado, por favor. Nunca irse de lo que te hace única, porque tu empresa es diferente a la otra. Y más cuando nos relacionamos como ente social, por eso es tan importante esto que estamos compartiendo, ¿no? Luego, el enfoque de la comunicación corporativa. Al perder el control de la información, la comunicación debe centrarse en facilitar la relación y diálogo entre la empresa y sus diferentes públicos. Tal cual. Es lo que acabo de decir. Facilitar la relación y diálogo entre la empresa y sus públicos.
La comunicación y el comportamiento corporativo, hay mayor preocupación por hacer bien las cosas, y es muy importante ser transparente. ¿A qué me refiero ser transparente? A no mentir, actuar ética y moralmente de la forma correcta, ¿sí? Si, por ejemplo, no sé, pasamos un presupuesto, cumplir con ese presupuesto. Si hablamos con un cliente, decir cómo vamos a trabajar, de qué manera nos vamos a manejar, que no haya cosas turbias, que siempre haya una buena comunicación transparente. Eso es fundamental. Entonces, vamos llegando a las conclusiones. ¿Cómo vendo la personalidad de mi empresa? ¿No? Que es el branding. ¿Cómo vendo la personalidad de mi empresa? Primero, siendo genuino en acciones y pensamientos estratégicos. No podemos pensar en ser cosas que no podemos lograr. Ser estratégicos con nosotros mismos para poder determinar qué herramientas vamos a utilizar con cada uno de los públicos, ¿no? Ser genuino. Promoviendo una comunicación interna productiva en pos de intereses comunes entre el empleado y el empleador, digamos, ¿no? Que haya mucha comunicación productiva, que es lo que hablamos hace un ratito, eso de tratar a las personas con respeto, que encuentren en el líder respuesta, que las oficinas sean de puertas abiertas, que los conflictos se puedan solucionar en el corto plazo, ¿sí? Sacarle el peso al empleado, ¿no? Negociar a través de la comunicación todo conflicto organizacional o sectorial. Todo se resuelve con la comunicación, chicos. Si hay algún problema, por ejemplo, en la empresa donde ustedes trabajan, siempre es un problema de comunicación, ¿sí? Si los sindicatos avanzan como avanzan en la Argentina, es por todo lo que no se habló y se hizo antes. Si nos pasa lo que nos pasa políticamente a la Argentina, es por todo lo que pasó en la Argentina a través de las diferentes crisis. Lo mismo pasa en las empresas. Las empresas son seres vivos, chicos. Son seres vivos, formados por gente, por sujetos que tienen diferentes características. Por eso es importante comunicarnos con ellos. Sentir que ellos se pueden adaptar a esa organización y que pueden interactuar con sus colaboradores, con sus líderes, entre ellos. Estar predispuesto a los cambios y actuar en consecuencia de eso, ¿no? Hoy la vida corporativa nos da y nos brinda que hoy todo es cambiante, entonces tenemos que ir ayornando los diferentes cambios que nos ofrece este planeta, ¿no? De decir, bueno, a ver, más en un país como el nuestro, que tiene todos los días un dólar distinto, una situación económica, social cambiante, entonces la Argentina es un lugar complicado, ¿sí? Entonces tenemos que ir adaptándonos nuestra estructura organizacional de manera distinta. Ser flexible al entorno y a las necesidades del otro, eso es importantísimo, la flexibilidad. Prevaleciendo mis atributos corporativos y destacándolos a través de la comunicación interna y externa, Quiere decir, prevaleciendo mis atributos, mis valores, mis principios, y destacándolo en la comunicación para dentro de la empresa como para afuera. Si, por ejemplo, un atributo nuestro, calidad garantizada, todo el proceso de producción de los productos que fabrico tienen que tener óptima calidad. Y si podemos certificar esa calidad, mejor todavía, con una ISO 9001, por ejemplo, ¿no? Entonces, si podemos hacerlo, mejor. Pero tenemos que, si decimos que nuestro producto es de alta calidad, tenemos que generar productos de alta calidad. Si decimos que tenemos una empresa que trabaja en equipo, tiene que haber, la empresa tiene que tener grupos de personas que trabajen en equipo por área, por diferentes áreas o lo que sea.
Vender mi ego como un valor agregado de superación y actualización constante. Quiere decir, mi ego tiene que ver con mi personalidad, pero tiene que ver también con lo que yo quiero lograr a futuro. Entonces, mi visión es muy importante. Si mi visión está ser la empresa que vende productos de turismo más importante de Argentina, bueno, vamos hacia ello. Creamos nuevas alianzas, nos aliamos con diferentes ONG, hacemos un montón de cuestiones que nos hagan crecer. Realizando buenas prácticas de la profesión con ética y valores. Como les dije, las empresas hoy son entes sociales, entonces tenemos que demostrar que trabajamos bajo líneas morales y éticas importantes, ¿sí? Sin mentir, sin ser corruptos, siendo empresas que cumplen con lo que prometen, ¿no? A ver, parece todo muy efímero, pero hoy una empresa que funcione bien y deja contento a un cliente puede ser altamente reproducido a través de las redes sociales, así que nos sirve absolutamente todo, chicos. Y priorizando a mi empresa como un ente social, que es lo que les comenté hace un rato, en pos de una sociedad más justa y con más oportunidades, ¿no? Ente social, váyanse de este OpenDC pensando eso, pensando que no somos nada más un ente comercial que vendemos productos o servicios, sino somos un ente social vivo que tiene características propias, que tiene diferentes aptitudes, que está conformado por personas que tienen problemas y beneficios, tenemos de todo, ¿sí? Y poder elegir a personas que nos acompañan, que sean adaptables a la cultura organizacional que tengo, ¿sí? Es importantísimo esto, chicos. Digamos, no cualquier persona es apta para cualquier tipo de cultura organizacional. Y esto es muy importante en el área de recursos humanos, que pueda leer la cultura organizacional y pueda encontrar a colaboradores que puedan ser digamos, idóneos para ese tipo de compañías, ¿no? No todo el mundo funciona bien en una empresa inglesa, no todo el mundo funciona bien en una empresa argentina, no todo el mundo funciona en una empresa americana, y eso no significa que seamos malos profesionales, sino que depende de los valores de cada compañía, es como nosotros nos vamos a sentir parte o no. Entonces, por eso es muy importante que se vayan con esto, ¿no? Que se vayan con qué es el branding, qué es cómo vendemos la personalidad de nuestra empresa, si necesitan, obviamente todas estas filminas, yo les voy a pasar mi mail por si quieren que se los envíe, no tengo ningún problema para que lo tengan, para que lo puedan leer, para que lo puedan desarrollar como quieran, voy a escribir. Ahí tienen mi mail, por cualquier consulta que tengan, ¿no? Y por último, mi frase es destacándonos por nuestra identidad, eso que nos hace únicos, ¿sí? La idea, chicos, que es que se vayan de este OpenDC con un poquitito más de sapiencia, un poquitito más de información sobre qué es lo que está pasando hoy en el mercado, qué es lo que está pasando hoy con las redes sociales y demás, que es una gran oportunidad lo de las redes sociales, pero también nos hace plantearnos que tenemos que cuidar muchos frentes, ¿no? Porque un comentario malo de redes sociales puede tener más de 1 millón, 2 millones de reproducciones, con lo cual estamos en un problema. Fíjense lo que pasó con el helado de Martín Lieberman, no sé si vieron ayer la noticia, de que compró, bueno, helado en una heladería que se llama Helado Bueno, y le vino el pote medio vacío, y encima que no le quisieron hacer el canje, entonces, bueno, él posteó el tema del helado, bueno, se hizo todo un lío, el tema es que la empresa actuó de manera correcta, y al final todo el mundo estuvo hablando de helado bueno. No sé si lo vieron, pero fue muy gracioso. A ver, tengo aquí alguna pregunta.
A ver. Ay, perfecto. A ver, ¿cómo se hace para revertir una reputación negativa? ¿Podrías profundizar de qué se trata el manual de crisis? Lo tienen todas las empresas. Perfecto. Una reputación negativa es complicado, pero no imposible. ¿Sí? Porque ya cuando tenemos reputación negativa, que ya son muchos años teniendo una imagen negativa. No es imposible. Lo que hay que hacer primero es reconocer nuestros errores, siempre reconocer nuestros errores. Está comprobado que si uno reconoce los errores y aprende de ellos, es más creíble que si empezamos a mentir o a decir cosas que no son. Después, para cada tipo de crisis hay un tipo de solución. Yo le voy a mostrar uno manual, que es este, de Metrovías, que tengo acá, que les muestro siempre a mis alumnos. ¿Qué es un manual de crisis? Un manual de crisis es un protocolo para cada una de las crisis que pueda ocurrir en una empresa X. Por ejemplo, no es lo mismo una empresa como esta, Metrovías, que es de transporte, que una empresa que produce alimentos. Tienen diferentes tipos de problemas. Entonces, lo que hace siempre el área de relaciones públicas con los directivos de las diferentes áreas es generar este manual de crisis. El manual de crisis tiene para cada uno de los problemas una solución. Un protocolo, a quién se debe llamar, quién es el responsable, qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Etcétera. Por ejemplo, en Metrovías, que es la empresa que tiene la subsidiaria de los subtes de Buenos Aires, el ferrocarril Urquiza y el Permetro, tiene diferentes tipos de problemas. Por ejemplo, servicio interrumpido por cuestiones gremiales, inundación, falta de suministro de energía, desacople del tren, suicidio o caída bajo un tren, pasajero enfermo, herido o fallecido en un tren, conductor o guardia enfermo o herido en un tren, alerta de bomba, incendio en alguna de las instalaciones, choques entre trenes, descarrilamiento, incendio en un tren. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que pueden suceder en Metrovías. Entonces, para cada una de estas problemas hay un protocolo. Se tiene que llamar a emergencias a tal número, el responsable de la línea A es tal persona, se tiene que salir a dar un comunicado a la prensa por parte de las relaciones públicas, etc. Esto es un manual de crisis, ¿sí? No sé si se entendió, pero es para cada situación crítica que tenga la empresa hay una solución. ¿Para qué sirve el manual? Más allá de tener el protocolo de qué es lo que se debe hacer, es para ganar tiempo. Si cualquier empresa, no sé, se produce un incendio, como puede suceder acá en alguno de los trenes, y no sabemos qué hacer, perdemos tiempo. Y el tiempo es oro en una situación de crisis. Entonces, como el tiempo es oro en una situación de crisis, lo que tenemos que hacer es reducir ese tiempo. Y la única forma de hacerlo es con un manual de crisis, con los protocolos estandarizados de qué es lo que se tiene que hacer, a quién tenemos que llamar, qué tenemos que decir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No sé si se entendió. A ver, ahí dice, soy fundadora de una institución de bien público y me fue muy útil la información. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ganar reputación positiva en un emprendimiento nuevo? Ahora lo digo. Muy bien, chicos. Bueno, en un emprendimiento nuevo, primero, determinar la identidad, como ya les dije. Después, el mapa de público, quiere decir con quiénes nos vamos a relacionar, ¿sí? Y luego, establecer herramientas de comunicación. Por ejemplo, con los clientes o con los futuros clientes, ¿cómo me voy a comunicar? Con la prensa, ¿cómo me voy a comunicar? Con los proveedores, ¿a través de qué herramientas me voy a comunicar?
Y después empezar de a poco con la publicidad, ya sea en redes, ya sea en comentarios, creando tal vez alguna historia que pueda ser viral, digamos, establecer algún tipo de conexión con esos públicos, ¿no? Y la reputación positiva lleva años, no es que de un día para el otro vamos a tener la reputación positiva enseguida. Va a llevar tiempo, ¿sí? Pero ese tiempo es ganancia, es ganancia, todo eso es ganancia. De a poco se van generando la imagen positiva en el tiempo. Una empresa que recién empieza, obviamente, va a demorar un tiempo en generar una imagen positiva y una reputación. Pero el tema son las acciones que vamos a hacer, ¿sí? Las acciones que vamos a hacer con esa empresa. Ya sea chiquita o ya sea grande, tiene las mismas posibilidades, ¿sí? Por ejemplo, mandar gacetillas a la empresa, a la prensa, digo, ¿cómo se hace? Buscas editores de, no sé si tu empresa es de moda, bueno, busca algún editor de moda de algún medio, La Nación, qué sé yo, eso se consigue por internet, y le mandas un mail. Si pueden, por favor, publicar esta gacetilla. Gacetillas son textos cortos, ¿sí? En donde nosotros podemos difundir nuestro emprendimiento. Y podemos aparecer en el diario. No tenemos que ser una empresa súper reconocida para aparecer en el diario, ¿sí? Esa es una manera. Después, las redes sociales hoy son fundamentales. Estar publicando información veraz, importante, y a los grupos interesados, ¿sí? Y cuidar mucho nuestra estética, nuestro isologotipo. Recuerden que el isotipo se puede lograr luego de mucho tiempo, ¿sí? Porque obviamente necesitamos la pregnancia de nuestros públicos. Así que toda empresa, aunque sea chiquita, puede ser exitosa. Toda empresa. Y una empresa que está dañada puede, salvo situaciones complicadas, yo lo tendría que evaluar, pero depende de algunas situaciones complicadas, se puede con el tiempo ir recobrando un poco la empatía con los públicos. Salvo situaciones, no sé, por ejemplo, no sé si se acuerdan, la línea Malaysia Airlines, que es una empresa de transporte aéreo, que hace más o menos 8 años, más o menos, bueno, desapareció el avión, y los directivos al mes dijeron que estaban todos muertos, todos los pasajeros. Y lo dijeron le mandaron mensaje de WhatsApp para decirle que habían fallecido. ¿Viste cuando no encontraron el avión? Que si hay una incertidumbre impresionante, y vos le decís a los familiares por WhatsApp, que bueno, obviamente fue un escándalo, obviamente la empresa se fundió, no sé, un desastre, bueno, ese tipo de situaciones son imposibles de revertir. Pero pues el resto de las situaciones más normales sí se pueden revertir. Con el tiempo, no es de un día para el otro, ¿sí? No vamos a mentir. Así que bueno, espero que les haya... tienen mi mail para cualquier consulta, por si quieren las filminas, lo que necesiten, ¿sí? Me escriben. Estoy para todo lo que necesiten. En octubre va a haber seguramente otro OpenDC, voy a ver si voy a hacer uno de comunicación interna, que es muy lindo, o uno del logo, no sé cuál voy a hacer, o uno de RCE, que también está buenísimo, así que alguno de esos nos podemos llegar a encontrar de nuevo en octubre, ¿sí? Así que, a ver, dice, a ver, ¿algún consejo mutual para este caso? ¿Cómo adaptas todo esto a una marca personal? Como les comenté, desde Colombia, gracias. Bueno, chicos, espero que les haya sido útil. La verdad que los OpenDC en la universidad son realizados para que ustedes se lleven algo en su mochilita emocional y mental, así que la verdad que, bueno, me alegro de que les haya gustado y que les haya servido. Lo que necesiten, estoy a su disposición.